Bien, muy buenos días, queridos estudiantes del CELLAC Juanita Zúñiga Fuente. Le habla su profesor David Guajardo Lobos y en este video va enfocado al cuarto eléctrico, a quienes les hago yo estudios sociales, que en pocas palabras es historia, geografía y ciencias sociales. Antes que nos fuéramos de vacaciones de invierno, eh, estuvimos trabajando todo lo que significó la Segunda Guerra Mundial. Entonces este video es un resumen de todo lo que revisamos hasta antes que nos fuéramos de vacaciones de invierno. La próxima semana van a estar subidas ya en la aula virtual y por este sencillo canal bien artesanal va a estar la explicación de las guías. ¿Ya? Entonces este videito, que va a ser súper breve, va a estar entonces los principales elementos de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, vamos. Para entender este conflicto que fue la Segunda Guerra Mundial, tenemos que entender lo siguiente. Eh, Tenemos potencias que están siendo muy claras en lo que necesitan y en lo que van a hacer. Alemania nunca perdonó, nunca se bebió ese trago amargo que les tocó vivir en el Tratado de Versalles y por ende tuvieron que empezar de a poco a armar lo que sería el conflicto de más tarde de la Segunda Guerra Mundial. Entonces lo primero que hace Alemania es que se rodea de los amigos que hay en ese tiempo, entre comillas, y llama a la Unión Soviética, que hoy día es Rusia, para firmar un tratado de no agresión. Vale decir que ninguno de los dos países va a intervenir militarmente, ni el uno ni el otro. Bien, se firma el tratado, se junta con Joseph Stalin, que es el que está en la Unión Soviética, totalitario, al igual que Hitler y Benito Mussolini, que estaba en Italia. Pero ¿qué es lo que pasa? De la noche a la mañana a Hitler se le olvida que estaba ese tratado, que estaba ese pacto de no agresión. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que sucede? Se le olvida ese tratado e invade la Unión Soviética, pero antes de llegar a la Unión Soviética invade Polonia. Y ese fue el hecho puntual de que la Unión Soviética le declara la guerra a Alemania. Y Alemania no está sola en este caso, contiene a Italia y también Japón. Y ese bando va a ser el bando del eje. Y el otro bando está compuesto por la Unión Soviética, Francia, Inglaterra y más tarde Estados Unidos. Y con ello parte este segundo conflicto que deja un saldo de más de 60 millones de muertos y más de 45.000 heridos. Eso son cifras que considerablemente pueden ser mucho más. Este conflicto parte del año 1939 al año 1945. Vale decir, 5 años que el mundo estuvo en guerra. Bien, entonces la primera acción que hace Hitler, ya cegado en su ambición de seguir avanzando y seguir conquistando, eh, el año en este caso, 43 y 44, que son los años clave, pero hay que entender qué es lo que hace Hitler en el camino. Del 39 al 40 y 41, obviamente, son los años claves para entender este desarrollo de la guerra. Entonces nos damos cuenta que Hitler invade Francia y obviamente que eso provoca de que Francia quede dividida en dos. Una parte queda totalmente alemana y la otra parte queda entre comillas libre. Y el enemigo puntual que va a tener Alemania es Inglaterra. Y no se olviden, por favor, que Inglaterra tiene la mejor marina de en esos años, la tiene Inglaterra. Entonces, a modo de respuesta, Alemania obviamente que bombardea a Inglaterra. Y en ese andar, en ese año 41, Japón toma la decisión de bombardear Pearl Harbor, que es la base naval de Estados Unidos. Nadie lo vio venir. Nadie se percató que venía, en este caso, eh, bombardeos kamikazes desde Japón para bombardear esa base naval de Estados Unidos. Y la pregunta es, ¿cómo no se dieron cuenta?
Como nadie les avisó, ningún radar se dio cuenta que venía eso a Estados Unidos. Bueno, otros dicen que fue el pretexto para que Estados Unidos entrara en la guerra. ¿Ya? Y en ese sentido se mete Estados Unidos y pasa a ser parte del grupo de los aliados. Entonces ahora el bloque se conforma por Estados Unidos, la Unión Soviética, Francia y Inglaterra y también China, en alguna medida. Entonces es harto pesadito el bloque este, en contra de Alemania, Italia y Japón. Y en el año 41 también Alemania empieza una operación contra la Unión Soviética y se le llamó la famosa Operación Barbarroja, que trata de invadir la Unión Soviética, pero comete un error gravísimo. Va en invierno. Y no se olviden ustedes que en Rusia, de los 12 meses del año, 11 son de frío y solo uno es de verano, entre comillas. Y comete un error porque va en invierno. Y pierde y tienen que devolverse. Lo mismo que le pasa en este caso a Napoleón Bonaparte muchos años atrás, que también quiere invadir Rusia, pero se va por el mismo camino, casi la misma fecha y en el mismo tiempo. Y obviamente que eso hace que pierdan y también se retiren los franceses de Rusia. ¿Y cómo sigue avanzando este conflicto? El año 43, la Unión Soviética ya comienza a pedirle el vuelto, como se dice, a los alemanes, y la primera derrota alemana es en Stalingrado, en donde pierden los alemanes. Y ya poco a poco comienzan a detenerse fuerzas, comienzan a cesar. Y por África también se empieza a bombardear Italia. Y también Italia ya comienza a tambalear porque ya no son tan fuertes como en los primeros años. Entonces los aliados van ganando batalla tras batalla. También ese mismo año 43, Estados Unidos le gana a los japoneses la batalla de Guadalcanal. Y ahí queda una rencilla entre Japón y Estados Unidos. ¿Ya? No crean ustedes que el simple hecho de haber tenido, de haber bombardeado Pearl Harbor iba a ser todo. No, Estados Unidos nunca perdonó ese ataque que fue el primer atentado que tiene Estados Unidos, con lo después, muchos años después, va a ser el de las Torres Gemelas en 2001. Bien, pero finalmente ya esta guerra comienza a cesar porque Alemania comienza a quedar prácticamente encerrada en Berlín. Pero antes de que quede encerrada, el año 44, 1944, Estados Unidos organiza una de las hazañas más grandes a nivel histórico, militar, todo lo que usted quiera decir, y que ha inspirado un sinfín de películas. Y el famoso, conocido como el Día D, vale decir el desembarco de Normandía en Francia, donde llegan los estadounidenses, se libera Francia y se sacan a todos los alemanes que habían en Francia. Entonces Alemania pierde ese territorio, que era muy amplio. Entonces, eso significa que Alemania ya comienza a quedar ya sin su mayor ganancia, que era Francia. Entonces, ¿qué es lo que va ocurriendo? El ejército de la Unión Soviética, el ejército rojo, ya comienza como a arrinconar a Berlín. Entonces, en ese sentido, Berlín queda arrinconada tanto de oriente como de occidente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se suicida Hitler, ya ahí usted puede buscar si es que se mató, no se mató, se fue a Argentina, tomó un avión, en fin. Eh, pero se ha visto en los últimos años que salía un informe que finalmente él se suicida. Bueno, eso es tema de debate y si usted quiere averiguarlo más, puede hacerlo. Pero se suicida Hitler en su búnker abajo. Y entre el 7 y 8 de mayo del 45, Alemania se rinde totalmente, porque estaba solo prácticamente. En Italia también Stalin, Mussolini, arranca de Italia y se disfraza de soldado con su amante y nos faltó el que lo vio. Y eso significó que lo pillan y lo matan y lo cuelgan con la cabeza abajo, y es el fin de Stalin, o sea, es el fin de Mussolini en este caso, Italia. Y si ya no tenemos a Alemania, no tenemos a Italia, el que queda es Japón. Japón quizás sigue débil, pero sigue haciéndole frente a Estados Unidos. ¿Y qué es lo que se decide? Para parar definitivamente este conflicto,
porque ya solamente quedaba Japón. El 7 y 6 y 9 de agosto se planea algo que cambió totalmente la guerra, que fue el lanzamiento de la bomba atómica Little Boy en el avión Enola Gay, en donde cae en Nagasaki y Hiroshima, donde deja un sinfín de muertos. Con eso, a los pocos días se rinde Japón y los grandes ganadores son Estados Unidos, Francia, Inglaterra y la Unión Soviética. Esto sin duda, estimados estudiantes, es un hecho que marca el antes y el después de la historia del siglo XX, y todo lo que ocurre hoy tiene su consecuencia antes. Para que entendamos el mundo actual es porque tenemos un sinfín de elementos que van a ir pasando después que termine este conflicto definitivamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Para que el mundo nunca más vuelva a tener este tipo de conflicto, se acuerdan un sinfín de conferencias entre los tres países ganadores, en este caso Estados Unidos, con la figura de su presidente Roosevelt, quien lo pilla la muerte en su gobierno y después lo reemplaza Truman. También Inglaterra con su clásico ministro Winston Churchill, quien fue el hombre fuerte de Inglaterra, y la Unión Soviética con Joseph Stalin. Entonces, la última conferencia les toca a ellos en San Francisco, un 26 de junio del 45, y se crea la famosa ONU, Organización de Naciones Unidas. Con esta organización se esperó de que nunca más volviera a ocurrir un conflicto bélico como lo fue la Segunda Guerra Mundial. Consecuencias de este conflicto, un reordenamiento del mundo totalmente. A nivel económico, Estados Unidos fue el que más gana, porque manda un sinfín de ganancias y elementos que permiten en alguna medida que puedan ellos seguir superando su ganancia. Entonces, a nivel humano también no podemos olvidar, y para con esto terminamos el video, que nadie se había dado cuenta que los alemanes estaban teniendo un tremendo holocausto judío, y murió muchos judíos, murieron gitanos, murieron mujeres embarazadas, en fin, los alemanes hicieron un tremendo daño a la humanidad. Por eso que lo principal acuerdo que hace con la ONU es de respetar los famosos derechos humanos, que en esos años fueron totalmente violados. Así que esto, en pocas palabras, estimados estudiantes, fue, a modo de resumen de lo que hemos revisado, la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es lo que viene después? Vamos a revisar en alguna medida lo que fue la Guerra Fría, qué es lo que ocurre después del año 1945 en adelante, cómo se va armando aún más este siglo XX, y va a haber dos protagonistas, Estados Unidos por un lado y la Unión Soviética por el otro. Así que atento a los siguientes videos, y si les gustó el video y ve una campanita, suscríbase para más sorpresas que iremos teniendo más adelante. Así que gracias por ver el video, no se olvide suscribirse, y el segundo video va a ser todo un video, yo creo que van a ser 1 o 2 sobre la Guerra Fría. Ya, así que un abrazo y que estén muy bien.